Bendito el nombre de Jesús. Buenas tardes, amados hermanos. Este es el pastor Ángel Luis Rivera. Hoy jueves 3 de julio. Ya hemos cruzado la mitad del año. Gloria a Dios. Ya mismo vamos a estar celebrando las Navidades. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a comenzar como comenzamos todos los jueves y todos nuestros servicios, en oración delante de nuestro Padre Celestial. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres un Dios de justicia. Tú eres un Dios piadoso y misericordioso, Padre amado. Tú eres un Dios que conoces y ves, Padre amado, nuestros sufrimientos, Padre amado, nuestras preocupaciones, Padre Santo, y tú estás atento. Tus oídos y tus ojos están atentos a cada uno de nosotros, Padre amado. Por eso te pedimos, Padre, venimos, Señor, con corazones agradecidos delante de ti, reconociendo ese amor, esa misericordia, esa bondad, Padre, pidiéndote, Señor, y presentándote nuestras cargas, Padre amado, delante de ti, Señor, sabiendo, Padre, que tú conoces, Señor, el dolor humano, porque tú mismo, por medio de Cristo, así lo experimentaste, Padre amado, y no estás ajeno de él, Señor. Te pedimos que en esta noche, Señor, tú nos impartas revelación, Señor, que tú nos impartas, Señor, sabiduría por medio de la palabra, Señor, y que tú bendigas a cada una de las personas que van a conectarse, Señor, y que van a escuchar este mensaje, Padre, y lo van a compartir, Señor, reconociendo que dan por gracia lo que por gracia reciben, Señor, porque no nos sentimos, Señor, avergonzados, Señor, de declarar y de proclamar que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador y que tú eres Dios Todopoderoso, el Creador del universo, Señor. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Yo espero que cada uno de ustedes, el mensaje de la semana pasada haya sido un mensaje el que le ayudó a sobreponerse a esta semana, porque todavía seguimos viviendo bajo una incertidumbre por los acontecimientos que están ocurriendo tanto nacional como internacional. Hay veces que uno se levanta un poco preocupado, sin ánimos de ser una persona pesimista, pero uno dice, vamos a ver qué nos trae este día. Yo he caído en esa tentación en muchas ocasiones. Han habido noticias buenas, pero la gran mayoría de las noticias no tienen nada de bueno. Lo único bueno es que Dios es Dios y que Él está al amparo de cada uno de nosotros y que nosotros vivimos bajo la sombra de sus alas. Y yo espero que usted pueda decir amén confiadamente en eso. La semana pasada hablamos bajo el tema descansando confiados en Dios. Y este tema a razón de un estudio de los versículos 1 al 7 del Salmo 37. Y durante el estudio dijimos que este salmo lo que nos está es exhortando a que nosotros no reaccionemos con resentimiento cuando vemos que el justo, que el impío, el malo, prospera. Que la gente que hace cosas malas, tal parece que le va de bien en bien y que están prosperando. Que debemos vivir nuestra vida en vez de estar pendientes de esas cosas, sino enfocados en Dios. Confiando profundamente en Dios. Viviendo de acuerdo, a los mandamientos, leyes, estatutos, etcétera, 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 establecidos por Dios. Manteniendo un silencio reverente. Reconociendo que Dios es Dios. Esperando y confiados en Dios. Gozándonos en Dios sin mirar las circunstancias que nos están ocurriendo y todo lo malo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Concluimos que nosotros los creyentes en Cristo no debemos reaccionar con enojo ante estas cosas, sino que por el contrario debemos responder con una fe poderosa en Dios y en su palabra para que podamos descansar confiados en Dios.
Y mira, amado, a mí no me cabe la más mínima duda. No me da la más mínima duda, ni me sorprendo que muchos dirán, este pastor está viviendo una mera ilusión. Y créame, yo lo entiendo, yo lo comprendo. En Puerto Rico hay un refrán que dice, refrán muy conocido entre los puertorriqueños. Me imagino que todos los latinoamericanos conocerán este refrán que dice, es más fácil llamar al diablo que verlo venir. No es más fácil. No, es más fácil llamar al diablo que verlo venir. Porque mucha gente, por eso que usted ve tanta gente celebrando Halloween, pero que se le aparezca un esqueleto de verdad, a un demonio de esos de los que ellos se visten, un zombie, qué sé yo qué, para ver si no van a dejar las chanclas quemadas allí. Pero déjeme decirle que a los 76 años y medio que tengo, 67, yo no tengo 76, tengo 67. Está como Trump que se pone en la cabeza. Señor te reprenda. A mis 67 años, yo he vivido lo suficiente. Tiempo de desempleo, tiempo de escasez, tiempo de rechazo, tiempo de pérdida, de traición, de calumnia. Me han robado. Hace como 3 años di un depósito de $3,500 para una verja y la compañía a los 6 meses al año se declaró en quiebra y perdí todo el dinero. He vivido lo suficiente como para saber que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que los que esperan en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Porque en mis peores momentos, Dios ha sido mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio, mi consuelo y mi ayudador. Por lo cual, amado, yo no vivo una mera ilusión. Ni estoy viviendo un cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Yo puedo hablarle de lo que es confiar en Dios porque yo he pasado por ese camino. Yo he vivido tiempos en los que yo he dicho, Dios mío, pero dame más y más me merezco. Por eso esta tarde vamos a continuar este tema de descansando confiados en Dios, porque amerita una segunda parte. Porque, amados, el deseo de Dios es que descansemos en su presencia y vivamos en paz. Dios no quiere un pueblo, escuche bien, Dios no quiere un pueblo que viva triste, que viva sin paz, que pueda decir como dijo el salmista, en paz me acostaré y así mismo despertaré porque en ti mi corazón ha confiado. Yo quiero que usted entienda que yo estoy consciente que desarrollar fe y confianza en Dios, especialmente en tiempos de las dificultades como las que estamos viviendo en estos días, no es simplemente un ejercicio emocional o intelectual, no es fácil. No es que yo voy a levantarme hoy optimista y voy a decir, no me va a importar lo que diga la televisión, que reviente un petardo al lado mío, lo que sea, yo voy a vivir en paz. Eso no es así. Eso no es que usted lo decide hoy y de ahora en adelante va a vivir en paz. Pero muchas de las cosas es nuestra actitud, la actitud de nuestro corazón. A eso vamos. Amados, desarrollar fe y confianza en Dios es una respuesta espiritual. Comienza con el espíritu, con nuestro espíritu conectado con el Espíritu de Dios. Es una respuesta espiritual que involucra nuestro corazón, allí donde residen nuestras emociones. Porque tarde o temprano, en esa relación, yo tengo que tomar una decisión. Es una respuesta espiritual que involucra nuestro corazón, nuestra mente, porque tengo que entender lo que está ocurriendo.
No es que simplemente voy a ignorar, no, yo entiendo lo que está ocurriendo, pero también entiendo lo que Dios dice de mí y de cada uno de nosotros en medio de las circunstancias. Y también involucra nuestra voluntad, porque yo o lo ignoro o prosigo adelante. Nuestra voluntad en qué, cómo. Nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad en relación a qué. A una revelación. En este caso, una revelación que hace Dios de su persona hacia nosotros. Porque ¿cómo yo voy a desarrollar fe y confianza en algo que yo desconozco, que no sé nada de ello? Porque muchos saben de Dios, pero no conocen a Dios. No tienen la más mínima idea de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios estableció, de lo que Dios demanda y requiere. Y lo mencionan por mencionar un nombre, especialmente en momentos de necesidad. Dios mío, ayúdame. Pero ¿quién es ese Dios que supuestamente es tuyo? ¿Quién es? ¿Cómo piensa? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo te ve? Esto es, amado, descansar. Esto es desear sinceramente desde lo más profundo de nuestro corazón, entender profundamente y estar dispuesto a hacer lo que Dios me revela por medio de su palabra. De modo que si yo no me relaciono con Él, jamás y nunca, por más que yo quiera, podré creer en Él. Tiene que haber una relación. La fe tiene que ver con relación íntima y personal con Dios. Nada tiene que ver con religión, amado. Lo voy a decir otra vez. Si usted quiere desarrollar fe, tiene que relacionarse con Dios. Una relación íntima y personal. Y eso no tiene que ver nada con religión. Por eso los religiosos confían en los hombres y en los concilios. Y cuando estos fallan, y tarde o temprano te van a fallar, entonces viene la desilusión, la ofensa, el enojo, la enemistad, en muchos casos hasta la apostasía. Porque son muchos los que han terminado denegando la fe por cosas que le ocurrieron mientras se congregaban en una iglesia. Que si el pastor me falló, que si aquel hermano me faltó el respeto, que si esto, que si aquello. Yo sé de lo que te estoy hablando. Yo he pasado por eso. Pero una cosa entendí, y es que Dios no tiene la culpa. Por eso es que muchos terminan echándole la culpa a Dios, porque es más fácil culpar a Dios que aceptar que somos niños inmaduros espiritualmente. Yo sé de lo que estoy hablando. Si yo no hubiera pasado por eso, yo no te estuviera diciendo esto. De modo que desarrollar y vivir por fe implica buscar a Dios. Entender y creer lo que Él dice y vivir de acuerdo a lo que Él nos revela. Es la única manera que usted va a desarrollar fe. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede entenderse y practicarse este proceso de desarrollar fe y confianza en Dios? ¿Cómo yo llego allí? Vamos a empezar contestando una pregunta, porque estamos hablando de fe, de desarrollar y practicar fe. ¿Qué es la fe según la Biblia? Hebreos capítulo 11, versículo 1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo siempre he dicho que es estar convencido de algo y no solamente convencido, estar seguro de ello, aunque yo no vea que las circunstancias están favorables a que eso ocurra. Teológicamente, la fe, de la palabra griega pistis, no es ser optimista, especialmente cuando no se tiene ningún fundamento. Fe es una respuesta activa y relacional
a la revelación de Dios. Por lo cual implica tres cosas, amados. Implica que tengamos una confianza personal en el carácter de Dios, y vamos más tarde a hablar de esto otra vez. Tenemos que tener una confianza personal en el carácter de Dios. Esto es, que Dios, saber y estar convencido de que Dios es fuerte, misericordioso y piadoso. Por eso, en Éxodo capítulo 34, versículo 6, dice que pasando Jehová por delante de él, ¿delante de quién? Delante de Moisés. Dice que Jehová pasó por delante de Moisés. Moisés dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y en verdad. ¿Por qué Moisés dijo eso? Porque él tenía una confianza tal que él sabía quién era Dios. Él sabía cómo era Dios. Él sabía lo que Dios pensaba. Él sabía cómo Dios reaccionaba. Y él dijo: estoy vivo porque puedo verlo, y estoy vivo todavía. Porque aunque lo vi, estoy vivo todavía. Por eso dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, pero grande en misericordia y en verdad. En una oración poderosa que hizo el rey David en el Salmo 86:15, dice: mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. De manera que, si queremos desarrollar una confianza a tal que creamos en Dios, tenemos que conocer personalmente el carácter de Dios y confiar en el carácter de Dios. Número 2, tenemos que creer en sus promesas. Romanos capítulo 4, versículo 20 al 21 dice: tampoco dudó, y esto es hablando de Abraham, el padre de la fe. Dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Sabe que 25 años atrás, cuando Dios se le presenta a Abraham, le da unas órdenes de que se vaya a una tierra que él no conocía, que dejara a toda su familia y se fuera a él con su esposa y sus pertenencias y todo lo que era de él para esta tierra, y le prometió una descendencia? Y el viejo recogió sus motetes y se fue, a pesar de que su esposa, ella era una anciana y él era un anciano mayor que ella. Su esposa era estéril. Y no solamente era estéril, ya había perdido la costumbre de las mujeres. Y las mujeres saben de lo que estoy hablando. No tengo que entrar en detalle. En buen español boricua, el viejo ya ni fu ni fa, y mucho menos ella. Él tenía 75 años, 25 años más tarde, Dios vuelve otra vez y le habla a Abraham y le subraya esa promesa. Y él le dice a Dios: pero ven acá, tú llevas hablándome 25 años de esto, ¿de dónde? Y Dios le dijo: el año que viene lo vas a abrazar. Y dice aquí que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, sabiendo que él ya no tenía bala, que no tenía suficiente visión para ver el blanco. Pero él dijo: de alguna manera Dios va a poner la bala, de alguna manera me va a dar misión, y de alguna manera la doña va a recibir la bala. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. De manera, amados, que tenemos que creer en las promesas de Dios. La pregunta es: ¿cómo yo voy a creer en las promesas de Dios si no sé cuáles son las promesas? Porque no estudio la palabra de Dios. Número 3.
Nuestra vida tiene que reflejar fidelidad a Dios. Y eso, amado, es un fruto del Espíritu. Yo decido serle fiel a Dios, pero es Dios el que me da la capacidad por medio de su Espíritu Santo para poderle ser fiel. ¿Y cómo llegó a eso? Mediante una relación, ya mismo hablamos de ello. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, entre otros. Y eso es lo que la Biblia nos enseña sobre la fe. Pero todavía hay una pregunta en el aire. ¿Cómo puede entenderse y practicarse este proceso de desarrollar fe y confianza en Dios? ¿Cómo confiamos en Dios en medio de las dificultades, en medio de todo este caos que estamos viviendo en este año 2025? Entonces, volviendo al tema de la fe, dijimos que debemos tener confianza en el carácter de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podemos desarrollar esa confianza en el carácter de Dios? ¿No? Tenemos primero que reconocer cuál es el carácter de Dios. Los atributos inmutables de Dios, su bondad, su fidelidad, su soberanía, su amor y su sabiduría son el fundamento para que aprendamos a confiar en Él. Especialmente cuando todo parece que no tiene solución alguna, como le pasó a Abraham. Cuando parece que no hay esperanza ni una posible solución, como le sucedió a José. Muchachito no había hecho nada malo, pero lo metieron en la cárcel. Y él se mantuvo firme, confiado en que Dios iba a hacer justicia. Y tal fue la justicia de Dios que terminó siendo gobernador en Egipto. Entonces, pasajes como los siguientes reafirman que Dios no cambia con las circunstancias. Él sigue siendo digno de confianza a pesar de lo que esté pasando alrededor nuestro. Por eso Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Y dice que no desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. ¿A quiénes es que todas las cosas le ayudan a bien? A los que aman a Dios. La pregunta es: ¿cuánto verdaderamente usted ama a Dios? ¿Cuánto verdaderamente yo amo a Dios? ¿Cuánto verdaderamente nosotros, que decimos que somos hijos de Dios, amamos verdaderamente a Dios? ¿Cómo desarrollamos confianza en el carácter de Dios? Número 2, lamentándonos bíblicamente. Si usted le quiere llamar quejándose, quéjese todo lo que tenga que quejarse bíblicamente. La confianza en Dios no significa que neguemos el dolor o el sufrimiento. ¿Cuántos de ustedes han llegado a la iglesia o en algún momento han visto un hermano en la fe? Hermano, ¿cómo está? En victoria. Pero la realidad es que está sumergido en un mar de confusión, en un mar de incertidumbre, está triste y le falta paz. Pero como él se acostumbró ya a eso de contestar en victoria, aunque esté arrastrado. Mira, amado, Dios no desea eso. Déjele saber a Dios cómo se siente. No se ahogue en sus penas, déjeselo saber a Dios. Por eso es que hay salmos como el Salmo 13, el Salmo 42 y el Salmo 73. No tengo tiempo para ir allí, pero les recomiendo que escriba y vaya allí, los estudie, los lea, los estudie, medite en ellos. Salmo 13, Salmo 42, Salmo 73. En estos salmos podemos aprender
que es bíblico expresar confusión, tristeza y frustración delante de Dios, pero sin dejar de confiar en Él. No es ningún pecado que usted vaya delante de Dios. Señor, estoy prendido. Mira la decisión que tomó el Senado o la Cámara. Mire lo que este hombre ha dicho. Mira lo que me hicieron. Fui a comprar huevos y los subieron a 9 pesos. Fui a echar gasolina y estaba a 4 pesos el galón. Déjele saber a Dios cómo usted se siente. Laméntese, pero laméntese bíblicamente. Así que váyase Salmo 13, Salmo 42 y el Salmo 73, estúdielos, medítalos en él y deje que el Espíritu Santo le ministre. ¿Cómo desarrollamos confianza en el carácter de Dios? Número 3, mirando al sacrificio de Cristo. ¿Qué usted quiere decir con eso? Algo se cayó allá en el cielo. Un angelito tropezó y se cayó. ¿Qué es lo que quiere decir eso? La Biblia nos enseña que en Jesús, Dios mismo entró en el sufrimiento humano. Esto significa que nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, nuestras confusiones, nuestras frustraciones, nuestras necesidades, molestias y lamentos no están fuera de la comprensión divina, ni mucho menos de su compasión. Porque Cristo, Dios mismo lo vivió a través de Cristo. En su humanidad, Cristo vivió todo eso, sintió todo eso, padeció todo eso. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces ahí es que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De manera que Cristo, el Hijo de Dios, sufrió y padeció como hombre. Él entiende nuestro sufrimiento, Él entiende nuestras frustraciones, Él entiende nuestras confusiones, nuestras necesidades y todas esas cosas. Por eso se puede compadecer por nosotros y por eso es que está constantemente intercediendo por ti y por mí a la diestra de Dios. Y es por eso que nos hace una invitación poderosa. En el capítulo 4 de Hebreos, en el versículo 16, donde dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y amado, si usted no sabe lo que es el trono de la gracia, le invito a que usted vaya y busque el mensaje que este servidor predicó el 6 de junio de este año, titulado El poderoso trono de la gracia. Lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Usted va a YouTube y usted sabe lo que es YouTube. Y allí escribe Cristo Rey IM. O en el search bar, usted va a escribir Pastor Ángel Rivera o escribe Pastora Vilma Rivera y allí va a aparecer el mensaje. Allí van a aparecer todos los mensajes que este siervo ha predicado desde febrero en adelante. Y muchos de más atrás, como desde septiembre del año pasado. Por eso es que cuando estudiamos los evangelios en el Nuevo Testamento y vemos a Jesús en Getsemaní y en la cruz, esto nos recuerda que confiar en Dios no elimina el sufrimiento, pero sí nos da el sentido, nos da la capacidad y el poder y la esperanza por medio de Él. ¿Para qué? Para que podamos pasar por ese camino, podamos nadar en ese mar de sufrimiento, de confusión, de desesperación y superarlo.
Pastor, pero ¿cómo puedo fortalecer la fe? Cuando hablamos de fe, amado, no estamos hablando de algo estático, de algo sólido, así como este podio. No es algo fijo que nos es dado. La fe crece con el ejercicio y la experiencia. La Biblia nos muestra que por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios y en virtud de diversidad de disciplinas espirituales que Dios nos ha provisto, podemos fortalecerla. Para confiar en Dios en medio del sufrimiento necesitamos hacer tres cosas. Desarrollar nuestra madurez espiritual mediante el estudio de las Escrituras. Porque como yo voy a crear conciencia de cuál es el carácter de Dios y confiar en Él, si no conozco sus atributos, si no conozco lo que Dios piensa, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido. Número 2, tengo que practicar la comunión entre hermanos. Sí, la comunión entre hermanos. Y número 3, desarrollar la disciplina de la oración. Entonces, veamos las siguientes 3 disciplinas que acabo de mencionar para que podamos practicar diariamente y desarrollar y fortalecer nuestra fe. Número 1, la fe se fortalece mediante la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra de Dios, como estamos todos escuchando por medio de este siervo, lo que se está diciendo, usted desarrolla fe. Porque comienza a entender lo que la Biblia dice. Tiene que escucharla, tiene que leerla, tiene que escudriñarla. Porque cuando nosotros la escudriñamos, estamos escuchando al Espíritu Santo mismo explicándonos la palabra. Para que podamos desarrollar una fe fuerte y poderosa, tenemos que estudiar, meditar y memorizar las Escrituras. Porque esa es la forma en que nosotros alimentamos la fe, alimentamos nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra de Dios, Dios se nos revela y se reafirman sus promesas. Vuelvo y les repito por última vez. ¿Cómo usted va a saber las promesas de Dios? Lo que Dios dice que va a hacer con usted en momentos como los que estamos viviendo si usted no estudia las Escrituras. ¿Qué tenemos que hacer todos los días, amados? Estudiar, meditar y memorizar las Escrituras. Número 2, la fe se fortalece mediante la oración. La oración más que un pedir constante de cosas, porque a la gente le gusta orar, pero es Señor, dame, necesito, te pido. La oración es mucho más que eso. Es un tiempo de relación íntima con Dios. Es un acto medial el cual mostramos nuestra dependencia de Dios y presentamos adoración. Me viene a la memoria un salmo, esto me viene ahora, no está en las notas, que dice, entrad por sus atrios con acción de gracias. Entrad por sus atrios con acción de gracias. Con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle y bendecir su nombre. Entonces, cuando entramos en un tiempo de oración, lo primero que debemos hacer, porque cuando nosotros entramos en un tiempo de oración, lo que estamos haciendo es entrar a buscar la presencia de Dios. Y yo le recomiendo a todo aquel que entre a la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo te va a dar testimonio de que estás ante la presencia de Dios. Y cuando usted experimenta esa presencia de Dios, eso es otra cosa. Eso es otra cosa sobrenatural y poderoso. Mire, quédese allí. No se salga de allí. Usted puede ir a trabajar, usted puede estar trabajando, usted puede estar en la presencia de Dios.
te lo garantizo. De manera que más que estar pidiendo esas oraciones en supermercado, es un acto mediante el cual mostramos dependencia de Dios y le presentamos adoración. Y así se fortalece nuestra fe al conectarnos con la fuente misma de la vida. Porque dice el Salmo 34:15 que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11 dice: ¿qué padre hay de vosotros a quien su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar vuestras dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? La pregunta es, ¿verdaderamente me estoy comportando como un hijo de Dios? Número 3, la fe se fortalece mediante la comunidad cristiana. Y ahí donde 2 o 3 dirán, ay, ya lo dañó. Mejor es que me pido ofrenda. Mira, amado, la Biblia nos enseña y resalta que la fe se fortalece en comunidad, no en aislamiento. La fe se fortalece cuando nos relacionamos por medio de la comunidad cristiana de creyentes. Si usted se vive aislado y no se está congregando, su fe va como un avión que se quedó sin gasolina. Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y la segunda parte del versículo 3 dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué es lo que Dios envía? Bendición. Estos son los mejores tiempos para que nosotros estemos congregándonos en las iglesias. En aquella iglesia que usted sabe cuál es la que Dios le asignó. Y aunque le caiga mal sutano o fulano, no lo soporte, sea lo que usted se congrega. ¿Por qué? Porque Dios te va a bendecir. Y así mismo se lo dice a Dios: Padre, voy a tomar la decisión de, a pesar de que fulano me la hizo y cómo me la hizo, y tú sabes cómo me la hizo, y que no lo soporto. Pero cuando se muere, todo el mundo está ahí y dicen que bueno era. Yo voy a ir, porque no se trata de fulano, se trata de ti. Y tu palabra dice que cuando yo habito junto en armonía, y tú me vas a llevar esa armonía, porque lo menos que tengo ahora mismo es armonía. Eso, mira, eso es lamentarse bíblicamente delante de Dios. Le estás confesando tu pecado, le estás confesando lo que tú sientes, pero te estás, ¿qué? Ofreciendo tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque estás decidiendo hacer algo que verdaderamente no deseas, pero que sabes que debes hacerlo. ¿Y qué va a suceder? Que Dios te va a bendecir. Y esa bendición te va a llevar a la vida eterna. Porque estás siendo obediente a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién fue el que prometió? Cristo. Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? O sea, considerar quiere decir respetémonos unos a otros, amémonos unos a otros, soportémonos los unos a los otros. Porque el que no tiene dinga le tiene mandinga. ¿O acaso usted se cree que usted es una Coca-Cola en el desierto y que todo el mundo le cae bien? A mí a lo mejor fulano tú le caes mal. Como Perencejo o Sutano te cae mal a ti. Pero aquí dice: y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor
y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si lo que está sucediendo hoy en día no da testimonio de que ese tiempo se está acercando, la segunda venida de Cristo, que no sabemos el día ni la hora, pero ya están, hace tiempo que están los rumores de guerra, los terremotos y todas esas cosas. Amados, esto es un estatuto divino dado por Dios por medio del autor de esta carta. Si usted no se está congregando, usted está en rebeldía contra Dios. Entonces no se queje si las cosas le están yendo mal. Y es que cuando escuchamos el testimonio de otro, de lo que Dios está haciendo en su vida, de los milagros que Dios está haciendo en su vida, al compartir nuestras cargas con otras personas, al orar los unos por los otros y participar juntos en la adoración, estos son medios establecidos por Dios mediante el cual nuestra fe se alimenta, se fortalece y crece. Es una forma en la que Dios nos bendice y fortalece nuestra fe. Ahora, y estoy cerrando, además de estas tres, la fe se fortalece mediante la obediencia. Usted tiene que ser obediente. Cada acto de obediencia a Dios en situaciones difíciles, aunque sea pequeño, fortalece nuestra fe. Porque la fe se desarrolla y se fortalece con la práctica. Como la afirma Santiago, capítulo 2, versículo 26, la fe sin obras es muerta. Pero siempre habrá alguien que me diga, lo que pasa es que usted no está viviendo lo que nosotros estamos viviendo. Para usted es fácil hablar de fe. ¿Ok? Alguien tiene que decirlo. Y es que el que lo está diciendo las ha pasado amarga en esta vida. A mí no me ha sido fácil. Pero voy a terminar diciéndote algo, amado. O que te va a abrir los ojos, o te va a dar rabia. Una de dos. Yo espero que te abra los ojos. Vaya y estudie el libro de Daniel. Léalo y estúdielo. Quiero hablarte, para cejar y terminar, de Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, llamados también Sadrach, Mesach y Abednego. Estos fueron personajes, fueron jóvenes hebreos, los cuales fueron fieles y obedientes a Dios. Desde su juventud, desde bien jovencititos, eran temerosos de Dios y obedientes a Dios. Pero, y esto es un pero bien grande, a pesar de su integridad, ellos no fueron exentos del exilio a Babilonia. Luego de la caída de Jerusalén en el siglo 6 a.C. ¿Y qué nos demuestra esto? Esto nos demuestra que la fidelidad a Dios no nos libra necesariamente de las pruebas, no nos libra de los momentos difíciles, no nos libra de que pasemos momentos de tribulación, de angustia, de desesperación. Ni mucho menos de las consecuencias colectivas del pecado, en este caso de una nación. Estos jóvenes durante su exilio en Babilonia rechazaron contaminarse con la comida del rey, y eso lo vemos en el capítulo 1 de Daniel, mostrando convicción y obediencia a la ley de Dios, incluso en esa tierra extranjera donde ellos estaban viviendo. Y no les importó. No se inclinaron ante ídolos como en el caso del horno de fuego, en el capítulo 3 de Daniel. Ellos prefirieron arriesgar sus vidas antes que negar su fe. Daniel mismo fue fiel en oración, aun cuando le costó el que lo echaran en el foso de los leones, en el capítulo 6 de Daniel. Y al otro día el rey, que era bien amigo de Daniel, escuchó aquel ruido
Y dijo, se chavó Daniel. Él se creía que eran los leones. Y no, era el ruido de los estómagos vacíos de los leones, porque Daniel estaba lo más tranquilo allí, adorando y alabando a Dios. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de su fidelidad y obediencia a Dios? Protección divina. Dios lo libró milagrosamente del fuego y del foso de los leones. Número 2, promoción en el imperio. A pesar de ser extranjeros, fueron elevados a altos cargos por su sabiduría, por su integridad y por la gracia de Dios. Número 3, desarrollaron un testimonio poderoso. Su fidelidad glorificó a Dios entre aquel pueblo pagano, provocando que reyes como Nabucodonosor y Darío reconocieran que Dios era el Dios de Israel y que era un Dios poderoso. Y número 4, desarrollaron una influencia duradera, porque Daniel se mantuvo fiel y relevante durante varios reinados y fue instrumento para revelar profecías clave del plan de Dios. Profecías que todavía hoy son relevantes en nuestros días. Por lo tanto, amados, podemos ver que Daniel y sus amigos son un poderoso ejemplo de que ser fiel a Dios no nos libra del sufrimiento, pero sí nos sostiene en medio del sufrimiento. Su historia enseña que la obediencia en tiempos de prueba puede resultar en bendición, en testimonio y en victoria para la gloria de Dios. Entonces, terminamos diciendo que confiar en Dios no es un sentimiento momentáneo, sino una decisión fundamentada por el entendimiento profundo de quién es Dios, lo que ha hecho en Cristo y a través de Cristo, y lo que promete hacer. De manera que en medio de nuestras dificultades debemos permanecer fieles a Dios y ser maduros espiritualmente y desarrollar madurez espiritual, entendiendo que nuestra fe no busca controlar a Dios, ni mucho menos nuestro futuro, sino que lo que provoca es que podamos descansar en Dios, en el carácter de Dios, sabiendo que ya venció en la cruz y que sigue obrando en medio de lo imposible y de lo invisible. Entonces, amado, asegúrese de que como hijo de Dios, usted conoce a Dios, conoce sus promesas, conoce el carácter de Dios. Asegúrese que lo busca y le adora diariamente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y asegúrese que usted es parte del cuerpo de Cristo, la cual es la iglesia de Cristo, y usted está activo participando de ese cuerpo de Cristo. Amado, Dios te bendiga. Yo oro que Dios verdaderamente continúe obrando en tu vida y que en medio de estos tiempos que estamos viviendo, usted pueda vivir en paz y en tranquilidad, sabiendo que hay un Dios justo y poderoso que está velando por usted y que no te va a librar de todo esto que está sucediendo, pero te va a dar la victoria al final. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Recuerda que comparta este video. Comparta este video y todas nuestras prédicas están y nuestras enseñanzas están en nuestro canal de YouTube, Cristo Rey IM. Búsquelo en el search bar o busque Pastor Ángel Rivera o Pastora Vilma Rivera y allí lo vas a encontrar todo. Si usted quiere bendecir este ministerio y quiere alabar y adorar a Dios mediante sus diezmos y sus ofrendas, puede hacerlo por medio de la aplicación Cash App escribiendo el signo de dólares Cristo Rey IM. Nos vemos el domingo a las 9 de la mañana en nuestro servicio de oración. Bendiciones y buenas noches.